Good morning, everyone, and Buenos welcome. días a todos y bienvenidos. Mi nombre es Ryan Berg y yo soy investigador del programa de CSIS. Thank you for joining us today Muchas for our gracias por conversation unirse a nosotros para tener una conversación en cuanto a las respuestas de los desafíos de las mujeres en el Triángulo de las Américas. Y muchísimas gracias a Tech Group por apoyar este evento. Antes de que empecemos formalmente, vamos a hablar de logísticas. Esperamos que este evento dure 90 minutos. Después de los discursos de los panelistas, vamos a escuchar de la audiencia. Les pedimos que manden sus preguntas en el botón del evento de la página web en la sección de preguntas y respuestas. El día de hoy vamos a tener interpretación simultánea. En la parte de abajo, por favor, seleccionen el globo terráqueo y ahí pueden seleccionar el idioma de su preferencia. durante el evento para nuestra audiencia hispanohablante. Si desea escuchar el programa en español, por favor, haga clic sobre el icono del globo que encontrará en su pantalla y que dice Interpretation, y elija Español. Finally, please note that this live stream discussion will be Finalmente, por favor, sepan que esta conversación va a ser grabada y va a estar disponible en 48 horas en nuestra página web. Nuevamente, buenos días y muchas gracias por unirse a nosotros en la conversación a las respuestas a los desafíos que enfrentan las mujeres. of security and economic challenges that have Las mujeres migrantes sufren grandes problemas que han sido exacerbados por la pandemia y aparte de las pandillas y también la violencia. Las mujeres en el Triángulo del Norte, en Latinoamérica, sufren de índices muy altos en Honduras, en El Salvador, de femicidio. En Honduras hubieron 2.227 casos en el 2020 de femicidios y cada 23 horas se reporta una mujer asesinada. Las mujeres sufren de índices altos de desempleo y esto está exacerbado porque las oportunidades para las mujeres son menores y las condiciones laborales son peores. Todo esto en conjunto a las presiones que sufren las mujeres en esta sección y la pandemia del COVID-19, inseguridad de alimentos, se han elevado. En octubre del 2021, el programa de alimentos a nivel mundial dicen que 6.4 millones fue la cifra en la que subió. La pandemia de COVID exacerbó todo esto e hizo que se sufriera más. Se estima que estos dos factores han tenido un gran papel en cuanto a la economía al 90%, El Salvador al 7.9% y Guatemala 1.5%. El día de hoy vamos a hablar acerca de estas causas de inmigración de mujeres en el Triángulo Norte y cómo la comunidad internacional puede cooperar para empoderar a las mujeres y encontrar soluciones a largo plazo. Estamos muy afortunados o somos muy afortunados por los panelistas que tenemos el día de hoy. Ana Leticia Aguilar Tison es la directora de la Secretaría de la Mujer en Guatemala. Ella es responsable de crear políticas que impactan a muchas mujeres, millones de mujeres en Guatemala y ha tenido muchos papeles en el gobierno de Guatemala y otras organizaciones civiles, incluyendo el Ministerio de Guatemala, Ministerio de Alimentos, Naciones Unidas, y también Plan Internacional y UNICEF. Nuestra segunda panelista es el secretario general Timothy Hassan. El secretario general tiene una carrera muy distinguida en relaciones exteriores y ha servido en varios puestos como embajador en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Taiwán, ha estado también en la oficina comercial en Kuwait y también ha estado en la Secretaría de Finanzas. También trabaja en el Departamento de Organizaciones Internacionales y Departamento de Relaciones
del oeste asiático. Diane Carrazas es la directora general de CARE en este momento y tiene más de 20 años de experiencia en desarrollo internacional, reducción de pobreza, y ha vivido y trabajado en países como Paraguay, Ecuador, Bolivia, Panamá y Honduras. Antes de unirse a CARE, la señora Carrazas tuvo varios puestos en el sector privado y ha trabajado también con organizaciones como Plan Internacional, Food for the Hungry y Peace Corps. Y nuestro cuarto panelista es Rachel Schmidtke y trabaja en Refugiados para las Américas. Ha trabajado en el Instituto Mexicano en Wiltro, también en políticas de asilados y refugiados en Centroamérica, y en Duke University hizo una investigación del Norte Triángulo. También ha trabajado en Naciones Unidas, en el grupo, y también en distintos proyectos de género. Muchas gracias a todos los panelistas por estar aquí el día de hoy, y con esto le voy a dar la palabra a la secretaria Aguilar Thyssen para que comience. Muchas gracias, buenos días. Primero, agradecer por invitarme a sumarme a esta reflexión importante que estamos haciendo, vamos a hacer, sobre la situación de las mujeres migrantes de la frontera norte. Quiero disculparme si tengo problemas de afonía, pero estoy saliendo apenas de COVID y eso me provoca un poco de problema, así que me disculpo de antemano. Saludo al resto de panelistas esta mañana. Me da mucho gusto compartir con ustedes este panel tan importante, y a todas y todos quienes están presentes escuchándonos y participando de este momento. Yo quiero referirme brevemente a algunos temas que tienen que ver con el contexto inmediato que están padeciendo las mujeres migrantes luego de esta pandemia del COVID, que no puede dejar de mencionarse y que ha venido a sumarse sin ninguna duda a el conjunto, digamos, de impactos previos que las mujeres ya estaban viviendo como producto de su condición y su situación de género en la región centroamericana, específicamente en Honduras, Guatemala y El Salvador. Evidentemente, como decía el colega hace un momento, ellas están sufriendo, han padecido, han puesto el cuerpo en la primera línea de la atención de la pandemia y el impacto de la pandemia, y esto, por ejemplo, ha afectado de manera particular ámbitos como el del empleo, de las mujeres que están en el sector de servicios y que se contrajo por completo como producto de esta pandemia. Y que ustedes saben que en la región tienen una participación económica mayor. También la participación que las mujeres tienen en el mercado laboral ya era muy preocupante para esta región, y ahora solo 5 de cada 10 formaba parte de la fuerza laboral, distribuidas básicamente en los servicios comunales, sociales o de salud, ¿verdad? Y en la enseñanza, por ejemplo, pero principalmente las mujeres que estaban incorporadas en el trabajo doméstico, remunerado, que es casi el 90% de las mujeres empleadas en la región. Ellas, por supuesto, que también están expuestas, ¿verdad?, de manera muy determinante a impacto en la garantía de sus derechos económicos, porque hay una brecha salarial que todavía seguimos observando en la región, dado que el salario de las mujeres es menor, que sigue siendo menor que el de los hombres en un porcentaje pequeño, pero significativo, para todos los países de la región. Es un dato importante que se manifiesta, ¿verdad?, de manera generalizada.
En 2019, el desempleo presentaba una oscilación de 3.4 y 14.8 para las mujeres, y para los hombres se ubicó entre 2.0 y 9.9%. Eso expresa también un importante problema, digamos, para las mujeres en este sentido. 5 de cada 10 mujeres, como les decía al principio, vieron afectado su empleo por los temas del confinamiento. Y particularmente la situación de las mujeres trabajadoras domésticas, como les decía, que suponen un promedio de entre 10.5 y 14.3 del empleo de las mujeres de la región, con ingresos mucho más bajos y condiciones laborales precarias y de escasa o ninguna protección social. Esto es importante de mencionar. Que en Centroamérica 97.6 de estas mujeres se encuentran en condiciones de informalidad, según datos de la OIT. A partir del 2017 hubo un incremento significativo en la solicitud de asilo en Estados Unidos. La mayoría de inmigrantes eran de El Salvador, seguido de Guatemala, y realmente las estimaciones dicen que son las condiciones socioeconómicas y la violencia generalizada en las comunidades de los 3 países de los cuales estamos hablando, las que contribuyen a la migración, especialmente de las mujeres y de las niñas y los niños. Todos sabemos que la pandemia trajo consigo también un colapso en la posibilidad de respuesta de los estados a los servicios de salud integral para la población y también para la población afectada de COVID. Y eso también sacrificó la atención primaria, la cobertura universal, factores muy importantes en la región que tienen que ver con la pertinencia cultural y que ya eran bastante comprometidos, digamos, y precarios en los servicios de salud, también se vieron afectados. Yo quiero decir que particularmente las mujeres pobres, indígenas, afrodescendientes, de zonas rurales y urbano-marginales son las que principalmente tienen menos acceso a estos servicios generalmente, y con la pandemia esto también se profundizó. El acceso a servicios como agua potable, disponibilidad de desechos, también es un tema que complejizó el saneamiento y las condiciones frente a la pandemia, y aumentó grandemente las vulnerabilidades frente al contagio y frente a los factores que históricamente ya enfrentábamos de cara a la falta de saneamiento y el acceso al agua potable. Por ejemplo, el tema de la seguridad alimentaria se vio altamente impactado en este sentido, y las mujeres especialmente en el ciclo de edad reproductiva vieron disminuida esa posibilidad de sus vidas, ¿verdad? Quiero también mencionar de manera importante un factor que tiene mucho que ver con las condiciones por las cuales las mujeres deciden migrar, y que es el tema de la violencia contra las mujeres, ¿verdad? En situación de migración particularmente, también se vio profundizada como efecto de la pandemia y debido al confinamiento. Tuvo un aumento y un impacto particular para nuestros países en el ámbito del embarazo infantil y adolescente, porque las mujeres, las niñas estaban confinadas, encerradas junto a sus agresores, y vimos crecer de manera dramática esta problemática. Y las mujeres migrantes y las mujeres refugiadas en particular pueden llegar a experimentar un aumento de casos de violencia derivado de las condiciones de aislamiento y de confinamiento que también hay en los albergues. Los países, ¿verdad? Ustedes lo saben, que presentan las mayores tasas de femicidio en la región son justamente El Salvador, Honduras y Guatemala. Por cada 100,000 mujeres,
El Salvador presenta una tasa de 6.8, Honduras de 5.1 y Guatemala de 2.0. Este dato ya estaba presente previo a la llegada de estas mujeres a sus países de destino y ellas en muchos casos ya eran sobrevivientes de violencia por razones de género. Yo creo también que una especial mención requieren las mujeres migrantes intrarregionales en tránsito, porque este sector está en condiciones de particular vulnerabilidad. Muchas de estas mujeres indocumentadas ya provienen de estos contextos que hemos señalado, pero gran parte de ellas está buscando migrar hacia Estados Unidos y las situaciones que ocurren en sus trayectorias las obligan a quedar estacionadas en los países y en las zonas fronterizas de Guatemala y México, donde hay, digamos, un bolsón de mujeres estacionadas sin acceso a servicios de protección social y sin acceso a trabajo formal y digno. No conocemos claramente la magnitud de la afectación de la pandemia a estas mujeres en particular, pero sí sabemos que también están en condiciones de vulnerabilidad sus hijos y sus hijas y que carecen de vivienda digna y muchas de ellas están sometidas a redes de trata para explotación laboral o sexual. Hay elementos importantes que hay que tener en cuenta, también tienen que ver con que para el 2020 hubo un incremento de la migración tanto de hombres como mujeres, ¿verdad? Y hubo un cambio de rol de las mujeres en las dinámicas migratorias. Esto es importante porque ellas pasaron de ser esposas, hijas, hermanas de migrantes para convertirse en sujetas activas de estos flujos de migrantes en la región y principal sostén de sus familias, ¿verdad? De sus hogares en los 3 países de nuestro interés. Las mujeres migran buscando nuevas oportunidades sociales y económicas, igual que el resto de los migrantes, mejorar su calidad de vida, de vida personal y también familiar, y representan básicamente el 52.83% del total de migrantes en la región, que es más de la mitad. El incremento de esta participación de las mujeres en los flujos migratorios obedece a también elementos importantes que tienen que ver con que se ha ido generando y consolidando un conjunto de redes sociales y nuevas tendencias también en las rutas migratorias que es necesario tener en cuenta. Hay un tema importante también que interesa mucho colocar en el debate, que tiene que ver con que la migración es un fenómeno de orden multicausal y que requiere una mirada integral y una solución integral. No existe un solo factor de peso que pueda determinar la necesidad de las mujeres para migrar, pero sí sabemos que estos factores que mencionaba yo antes, como las oportunidades laborales, por ejemplo, juegan un papel importantísimo en la necesidad de las mujeres de migrar. Igual la necesidad de escapar de formas de violencia en todas sus manifestaciones, pero particularmente violencia contra las mujeres y también de la pobreza, y un factor fundamental y que yo creo que está teniendo, digamos, una emergencia importante en el contexto regional de las razones por las cuales las mujeres migran, es el tema de los desastres y la necesidad de buscar factores para la resiliencia familiar y comunitaria. Es un factor de riesgo cuando viajan de forma irregular por la forma en que se insertan en los mercados laborales de los países de destino también.
Y hay un tema fundamental e importante y es el del continuum de la violencia, porque si estas mujeres fueron víctimas y sobrevivientes de violencia en los países de origen, en el tránsito tuvieron que enfrentar situaciones de violencia específica contra ellas, sus hijos y sus hijas, y continúan viviendo situaciones de violencia que se generan en los países de destino. Hay, por supuesto... Doctora, thank you very much for these remarks. Muchísimas gracias por sus comentarios. Necesitaba proceder a los comentarios del secretario general, porque sé que va a ser muy importante de que veamos lo que los panelistas compartan y cómo esto encaja con estos temas tan importantes que ha puesto en la mesa esta mañana. Muchísimas gracias. Doctora Leticia Aguilar, ahora quería dar los comentarios para el secretario general y quería desearle unas muy buenas tardes. Nos está acompañando desde un horario muy diferente. Muchas gracias por acompañarnos, secretario general. Gracias, señorita Berg y compañeros panelistas, damas y caballeros. Bueno, buenas noches, buenos días allá, pero aquí ya es más de las 8:30. Es un honor acompañarlos en este evento hoy, hablando sobre las mujeres migrantes en la frontera norte. Y quería hablar sobre ACTF y CDF ha hecho en la frontera norte, especialmente en Guatemala y Honduras. Hemos devotado trabajo social y para desarrollo económico y desarrollo social. La Agencia de Desarrollo de Taiwán ha enviado comisiones apoyando a otros países en proyectos en áreas de agricultura, salud pública, educación, desarrollo en niveles medianos y pequeños basados en las necesidades locales. Estamos proveyendo asistencia técnica, financiera, etcétera. En Guatemala y Honduras, los proyectos implementados por Taiwán y CDF en las áreas de agricultura, SMI y salud pública. En estos proyectos, las mujeres son el punto principal. En Guatemala, aquí hay unos ejemplos. El proyecto de 2014 hasta el final de 2021 organizó muchas capacitaciones para organizaciones de mujeres, donde mujeres aprendieron a crear muebles de bambú, para crear microempresas, para apoyar financieramente a sus familias. También otorgó guianza de cómo manejar el bambú. Y el proyecto también ayudó a tener conocimiento en el mercado para que puedan recibir órdenes y establecerse en el mercado. Al final de 2021, más de 500, 600 mujeres han beneficiado de este proyecto. En Honduras, organizaciones de agricultoras y apoyaron ya que la mitad de las mujeres, las familias agricultoras están compuestas de mujeres, provieron consejería personalizada, apoyaron a las agricultoras a desarrollar y procesar sus productos y manejar los materiales para participar en el mercado. En los últimos 2 años, la pandemia de COVID-19 ha afectado el bienestar de las mujeres y las mujeres se han convertido más vulnerables. Con COVID y la pandemia se empeoró la situación. Nosotros vimos el predicamento de las mujeres y Taiwán y CDF ha dado muchas oportunidades de capacitación localmente en vocaciones para otorgando a funcionarios, a mujeres, apoyo para que tengan un ambiente de trabajo saludable, también otorgando becas, capacitaciones laborales para otorgar habilidades, capacitación que apoye
recibieron fondos y servicios de consultoría para los que quieran estudiar negocios puedan tener apoyo y también apoyo en microempresas, en lo que es nutrición, e-comercio. Más de 400 participantes participaron en el programa de capacitación en Guatemala. En Honduras, 450 mujeres participaron. De los 2 años de COVID-19, superar esta pandemia ha sido uno de los puntos claves. Estamos tratando de mitigar el impacto de la pandemia a las mujeres que tienen vulnerabilidad económica, dándole un programa regional apoyando en empoderamiento financiero de las mujeres en Sudamérica y el Caribe. Incluye capacitación financiera. El Taiwan ICDF está trabajando con el Banco Central y en el área de migración para apoyar a las mujeres que quieren iniciar un negocio y microempresas o negocios que tienen una participación femenina y para que consigan los fondos necesarios para apoyar a sus negocios, de tal manera aumentar el ingreso a las mujeres y apoyar el empleo de las mujeres. Hemos apoyado como $6 millones con una red de financiera y hemos dado garantías económicas y asistencia para mejorar las posibilidades para préstamos. Desde el punto de vista, muchas mujeres migran para oportunidades de trabajo y educación y la posibilidad de mejores calidad de vida para sus familias. Un motivo que impulsa también a las mujeres a migrar, reflejando de que se sienten vulnerabilizadas en un ambiente. Los proyectos implementados por Taiwan ICDF le va a dar recursos y oportunidades a las mujeres para que mejoren sus vidas, para que tengan una facilidad económica. Y tenemos un compromiso para mejorar el estado de las mujeres en los países y dando soluciones, apoyando a las mujeres y las niñas para empoderarlas en sus vidas. Gracias. Muchísimas gracias, secretario general, por sus comentarios. Ahora, Diane, le paso buenos días. Es un gusto ser parte de este panel por un problema tan importante de la migración de mujeres de Centroamérica. Y una de las cosas que de verdad quiero resaltar es que esto no es un problema de Centroamérica, esto es un problema de humanidad y este problema humano nos afecta a todos, especialmente en el oeste, pero también en el mundo entero. Y como es un problema humanitario, quiero dar una realidad en estos minutos que me queda. Quiero que simplemente imaginen que son una niña de 15 años de Honduras, su nombre es María. No has estado estudiando por los últimos 8 meses. No estás estudiando porque las cosas se pusieron difíciles en tu pueblo, en tu colegio, y hubo un riesgo de violencia y abuso sexual, y tu familia pensó que sería mejor no participar. Afortunadamente, tú y tu familia pudieron recibir servicios de las Naciones Unidas y de las comunidades y recibieron apoyo para un lugar, un ambiente seguro, también educación vocacional con costura, y tu familia recibió ayuda en áreas psicosociales y prevención de violencia. Tu familia, por haber participado en estos programas, recibieron dinero en efectivo que era muy necesario en los meses que tú participaste en el programa. Ahora tienes un pequeño ingreso como siendo como costurera.
Tu familia está compuesta de tu mamá, tus 2 hermanos y tu padre se fue hace 6 meses a pesar de que estaba en el programa. Cuando perdió su trabajo como conductor de camiones, no pudo controlar su violencia y se convirtió muy violento contra tu madre. Y la familia tenía que mudarse y había mucho temor por la violencia del padre, así que la familia se mudó a un área rural a vivir con la tía y su salario de costurera disminuyó inmediatamente, así que usted empezó a ayudar a alimentar la familia para poder ayudarlos. Empezó a hacer trabajo de jardinería, pero el agua era limitada y no podía producir alimentos. Aunque su madre estaba recibiendo ayuda socioeconómica, usted se preocupaba por usted, su madre y sus hermanos. La familia está preocupada por usted. Usted es nueva en esta área y hay pandillas, y hay mucha presión y hay temor acerca de que algo le podría pasar a usted sexualmente o de manera violenta. Así que su familia quiere que usted se vaya a vivir con un primo o prima que trabaja y vive en Texas, en la industria hotelera, y hay un trabajo para usted y usted potencialmente puede ganar 6 veces más lo que gana en Honduras. Así que su familia y el dinero que ha ahorrado usted de costurera y que ha ahorrado vendiendo otras cositas, junta todo ese dinero para pagarle a alguien que le ayude a llegar a Texas. Y también le han dado a usted protección para no embarazarse por si la atacan en el camino. Imagínense que usted, María, está lastimada. Imagínese que usted es la madre o hermana o hermano de María. Imagínese que usted es el padre de María. Todos sufren. Así que el aprieto y por lo que pasan las mujeres que han o que tienen que emigrar de Centroamérica a los Estados Unidos han incrementado. Las estadísticas dicen que el 7% son niñas de 13 años, 20% entre 12 y 15 y 75% de 16 en adelante, las chicas que emigran a los Estados Unidos. Imagínense lo que es para una chica de 15 años pasar por todo esto y a pesar de que esta familia realmente estaba recibiendo muy buena ayuda, todavía sentían la necesidad de que la chica de la familia mayor tuviera que migrar. Y hablando de Care y otras organizaciones, uno de los pilares es básicamente la agencia. Y aquí en ese caso se puede ver que María recibió ayuda para poder trabajar. Y obviamente esto le ha ayudado, pero no es suficiente por sí solo. Otra parte muy importante es también fortalecer la sociedad cívica. Y uno puede ver que ella recibió servicios, su familia también, y esto es muy, muy importante, pero no es suficiente. Y otro pilar importante es el de la reforma estructural. Y eso por sí solo no es suficiente. Y también el sector de organizaciones sin fines de lucro o el gobierno local o gobiernos exteriores trabajando por sí solos no son suficientes. Este es un problema humano que afecta a todo un hemisferio, que afecta al mundo y estamos
en conjunto y tenemos que unirnos y trabajar de manera coordinada para poder crear el impacto que tenemos que crear para las vidas de chicas, jóvenes, de madres y familias para ser productivas y saludables de la manera que lo merecen. Gracias. Muchas gracias, Diane, por sus palabras de comienzo y por concretizar y humanizar lo que hemos estado hablando hasta ahorita. Así que se le agradece mucho. Y Rachel, muchas gracias por su paciencia. Adelante con sus palabras para comenzar. Muchísimas gracias, Ryan. Me da mucho gusto estar aquí. Mi trabajo en esta organización internacional tiene que ver con hablar con mujeres que han tenido que irse de sus países en Latinoamérica. Típicamente están o han sufrido una travesía costosa de manera física y psicológica para entrar a los Estados Unidos, y cada contexto de cada país es distinto. Honduras, El Salvador, pero yo escucho muchas historias de estas mujeres valientes y la mayoría de estas historias tienen que ver con violencia, violencia que sufren por las manos de sus compañeros o gente en la comunidad, la falta de trabajo, como el salario de los hombres no es suficiente para sostener una familia, o como COVID incrementó estos problemas financieros y también las condiciones del trabajo que ellas realizaban. Y en el 2020 yo hablé de un caso que recalca lo que ocurre. Esta mujer, Ileana, era una mujer joven que conocí en el 2020 y he seguido en contacto con ella a través de los años. Ella tenía 2 niños, uno tenía 9 años y el otro 4, y ella inmigró a los Estados Unidos esperando tener una mejor vida. Llegó a la frontera de los Estados Unidos después de una travesía muy peligrosa y desafortunadamente fue deportada, y cuando regresó a El Salvador fue a trabajar a una fábrica, pero el salario era muy bajo y su madre tenía que cuidar a los niños. Hubo una explosión en la fábrica, ella salió lastimada, perdió su trabajo, tenía que pagar gastos médicos y solo podía trabajar a medio tiempo, y después vino la pandemia y ya no pudo trabajar de manera formal. Y la última vez que hablé con ella quería irse de El Salvador y venir nuevamente a los Estados Unidos porque no ha podido encontrar una buena oportunidad para vivir en El Salvador, y creo que esto ocurre con la mayoría de las mujeres que inmigran, y creo que los ciclos desafortunadamente van a continuar porque no tienen acceso a tener justicia. Obviamente ella no tenía protección de su ex esposo, sin oportunidades para encontrar trabajos formales y dignos, y seguridad en su comunidad y calidad también de vida. Muchos panelistas han hablado de que las mujeres especialmente confrontan y enfrentan a muchas barreras a la seguridad, a tener trabajos por estigmas culturales, por la cultura del machismo, expectativas que tienen de las mujeres y muchos problemas que confrontan o enfrentan las mujeres. Así que me da mucho gusto ver a todos mis compañeros en los panelistas que trabajan para que las mujeres tengan mejores condiciones en Latinoamérica. Muchas gracias. Muchas gracias, Rachel, por sus palabras. Y ahora quiero recordarle a la audiencia, antes de que pasemos a la parte moderada de la conversación en este panel, si tienen preguntas, pueden mandar sus preguntas seleccionando el botón de hacer preguntas o simplemente poner sus preguntas en la sección de chat en este webinar. Así que ahora quiero que tengamos una conversación en vivo con todos los panelistas. Cada persona tiene que dar una respuesta de un minuto. Y quiero hablar un poco más
y profundizar acerca de las diferencias entre los países en el Triángulo Norte, porque ya hablamos del Triángulo Norte, 3 países en general, pero ahora hablar acerca de las diferencias que tienen. Así que si cada uno de ustedes puede hacer un comentario acerca de las cosas en común que tienen estos 3 países y qué separa El Salvador, Guatemala y Honduras en cuanto a las mujeres migrantes, desafíos, causas de raíz por las cuales tienen que emigrar. Y Rachel, usted fue la última que habló, así que ahora vamos a ir en reversa. Sí, bueno, quiero decir que la mayoría de la gente que yo veo aquí en los puertos o las fronteras de México típicamente vienen de Honduras, pero recibimos muchas mujeres de El Salvador también y Guatemala, pero la distinción, y una colega mía ha hablado de esto en el pasado, pero sí veo una situación en Honduras. En Honduras, anteriormente las mujeres migraban porque no había muchas oportunidades económicas, no había apoyo económico, los índices de pobreza son muy altos, creo que el más alto de los 3 países en Centroamérica, y creo que ya se ha mencionado que hay una falta de esperanza para poder encontrar no solo oportunidades para trabajar y escapar de la violencia, la cual es común en los 3 países y es devastadora también por los huracanes que han tenido en el último año. Así que sí veo un porcentaje más alto de Honduras que vienen actualmente. Y otras diferencias, mis colegas de Guatemala tienen más que decir en cuanto a esto, pero también esa identidad de las mujeres indígenas, la prevalencia es más alta en Guatemala, todas las barreras de discriminación y racismo que sufren y la dificultad de acceso de idioma y educación. Así que ellos sufren doble desafío, estas mujeres en Guatemala, y creo que es importante recalcar esto. Y creo que también por la situación política en El Salvador, muchas mujeres están en una situación muy difícil por la representación política. Así que cada país es distinta, pero esas son algunas de las cosas que quería mencionar. Muchísimas gracias, Rachel. Diane, ¿cómo piensa usted acerca de las diferencias entre estos países del Triángulo del Norte? Si nos puede llevar a una mayor profundidad en cuanto a esto. Bueno, Rachel se robó varias de las cosas que yo quería mencionar. Mencionó la población indígena, que es más prevalente en Guatemala, por ejemplo, y hace que las cosas sean distintas entre estos países, pero por las estadísticas, creo que ellas inmigran menos que el resto de las mujeres, pero también la situación política en El Salvador, que es tan compleja y no se puede predecir, y creo que eso es lo que me viene a la mente en este momento. Y también el nivel de pobreza y violencia en Honduras, que ciertamente es un factor que impulsa a todas estas mujeres. Y hay mucha esperanza en que... Muchísimas gracias, Diane. Y secretario general, ¿cómo está pensando el ICDF en cuanto a algunas de las diferencias entre los países del Triángulo del Norte? Si puede dar sus comentarios. Bueno, de parte de la perspectiva de ICDF, quiero decir que basado en la situación política o desarrollos económicos, como han mencionado mis colegas, todos estos problemas son iguales para las mujeres en Honduras y Guatemala, y no es fácil para mí abordar este tema, pero básicamente los proyectos que hemos implementado en el Triángulo del Norte tienen la misma metodología y son muy comunes, no son tan distintos para nosotros. Así que no puedo hablar más de estos.
Muchísimas gracias, secretario general. Ahora vamos a pasar a Ana Leticia Aguilar para algún comentario que tenga en cuanto a las diferencias de los países del Triángulo del Norte y sus comentarios en Guatemala, por supuesto, ya que usted está trabajando especialmente ahí. Sí, gracias. Bueno, brevemente, porque ya se señalaron los principales, creo yo, pero hay dos temas que me parece que son fundamentales y que son diferencias. Y el principal para mí es la capacidad de respuesta, The main one for me is the response capacity. La capacidad de agencia y la capacidad de gobernanza de la problemática de parte de los tres gobiernos de la región es distinta, porque los avances y las medidas de política pública que se han implementado en cada país tienen, digamos que un comportamiento distinto, tienen, digamos, hay países que tienen un más largo aliento en la respuesta de a la problemática y otros que tienen menos y más y menos, digamos, capacidades y fortalezas para poderle dar respuesta a esta problemática. Eso me parece que es un ámbito importante de diferencias. Y el otro es que en el caso particular de Guatemala, Guatemala cada vez más se convierte en país de destino. No solamente de tránsito, y de destino en todo el territorio, pero especialmente en la frontera norte. Y tenemos dificultades y desafíos inmensos para darle respuesta a esta situación y hay que tejer ahora dentro del conjunto de acciones que se están desarrollando también acciones de política específicas para garantizar servicios y protección social a estas mujeres que están quedándose por diversas razones en el país, ¿verdad? Eso creo que son dos diferencias importantes. Thank you so much, doctora, for Muchísimas gracias, doctoras, por algunos de los detalles que compartió con nosotros, específicamente de Guatemala y cómo se diferencia de otros países en la frontera norte. Quería proceder con una pregunta sobre la educación, porque por mucho tiempo la educación ha sido un componente crítico clave de esta conversación. Capacitación vocacional es algo que ICDF está otorgando y continúa siendo una parte importante de la conversación. Hemos visto recientemente en los países de la frontera norte que las mujeres sí han tenido avances en educación. Algunas de las tasas saliendo de la región indican que se están completando más educación que los hombres, pero no necesariamente resulta en mejor oportunidades económicas. Tenemos que empezar a evaluar la idea de que la educación, cómo afecta el empoderamiento de las mujeres, en qué barreras legales estamos y obstáculos barreras legales y culturales que impiden que las mujeres tengan estas oportunidades. ¿Qué se puede hacer a un nivel de leyes y culturalmente? Y esta es otra pregunta que que con mucho gusto recibiría sus preguntas y voy a empezar esta vez con la doctora Leticia Aguilar y regresaremos en la misma dirección. Bueno, yo quiero decir sobre este tema que me parece que la educación sigue estando en el centro de la respuesta a esta problemática y a la prevención de la migración irregular, particularmente. Creo que sigue estando en el centro de esta discusión, pero me parece que hay desafíos importantes en términos de, como decía el colega, aspectos que están relacionados más bien con imaginarios y prácticas culturales respecto de lo que significa ser hombres o mujeres en estas sociedades nuestras. Hay todavía un conjunto de prácticas e imaginarios de exclusión, de discriminación que tenemos que trabajar, que tenemos que abordar. Hay un conjunto de acciones, creo yo, y de desafíos que tenemos en términos comunicacionales para el cambio de comportamiento. Es preciso que emprendamos más y mejores, creo yo, iniciativas
para comunicar, informar a la población sobre estos temas. Y por supuesto que hace falta una revisión, porque un aspecto importante que creo que tenemos que tener en cuenta es que cada uno de los países del Triángulo Norte son signatarios de convenciones internacionales y de convenios internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres y de mujeres migrantes, ¿verdad? Y necesitamos desarrollar acciones más agresivas de control de convencionalidad. Entonces necesitamos hacer un análisis más profundo, desarrollar iniciativas regionales, más iniciativas regionales, porque existen algunas en el marco de del Sistema de Integración Centroamericana y específicamente del Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica, que están afectando la problemática de las mujeres migrantes, pero necesitamos más, sobre todo relacionadas y vinculadas con las posibilidades de identificar en el conjunto de leyes y de políticas públicas qué nos hace falta, qué vacíos tenemos y también qué colisiones existen entre estos marcos que estén evitando, que estén significando obstáculos para las mujeres migrantes. Me parece que esos son elementos fundamentales que están en el centro de esta discusión, y también la diversificación de opciones educativas para las mujeres. Necesitamos diversificar las opciones educativas. No puede ser, tenemos todavía, a pesar de que tenemos tasas de escolaridad primaria cada vez mejores, seguimos teniendo un desafío inmenso en los 3 países en educación secundaria, pero porque es educación secundaria tradicional, la misma, en los mismos ámbitos y los mismos aspectos. Necesitamos diversificar esto y necesitamos darle a las mujeres opciones para la empleabilidad, opciones para el emprendimiento, que les permitan a través de procesos y sistemas de educación educativos formales e informales poder acceder a elementos, por ejemplo, todo el ámbito de las TICs, todo el ámbito del manejo del Internet particularmente, que las mujeres necesitan tener acceso y no tienen. Creo que son desafíos importantísimos en esta línea, colegas. Thank you, Madam Secretary. I want to go over to the Secretary. Muchísimas gracias, señora secretaria. Habló el secretario general sobre vocación, capacitación de vocación. ¿Cómo es que ven la función de educación? Secretario general, no sé si me escuchó. Tuve una mala conexión de audio. No, estuvo muy claro, lo siento. Creo que si les preguntan si la educación por sí misma, basado en mi presentación, hemos dado fondos a educación y vemos que pensamos que es clave para apoyar a las mujeres vulnerabilizadas para cumplir algo. Mencioné la capacitación de vocación porque con estas capacitaciones las mujeres tienen la oportunidad de aprender una habilidad que les hace posible cambiar el estado económico en el que se encuentra y probablemente les ayudará a apoyar a sus familias para tener un ingreso más estable. Entonces, esto es un elemento muy importante si estamos hablando sobre los temas. Entonces, por supuesto, en ICDF y sus proyectos, las capacitación de vocaciones es los puntos más importantes, especialmente en el tema de migración, porque sabemos que uno de los motivos principales de causas de migración es equidad económica, y si podemos apoyar a estas mujeres en el área de educación, probablemente va a ser la única manera de apoyarlo. Y ICDF siempre va a tomar proyectos de educación muy en serio.
Muchísimas gracias, secretario general. Diane, quería preguntarle y reiterar esta pregunta. Es la segunda parte de la pregunta en sí que propongo. Para ambos, a nuestros colegas han mencionado que la educación es clave. Entonces, ¿cuáles son unas de las leyes o temas culturales que podemos, con los que podemos trabajar para que se comportan como, para que educación sea un impulsador clave en un nivel legal y cultural? Ah, Gracias. Creo que tiene que ver con disponibilidad de trabajos, tasa de pago y preparar a las personas adecuadamente para los tipos de trabajos que están disponibles, que hay disponibles. Y pensarlo en el contexto del oeste, ¿no? Es interesante que en la frontera del el oeste decimos que no encontramos a personas para que llenen esos trabajos y quede trabajando juntos con el sector privado y con el gobierno para tener, por ejemplo, programas de labor invitados, se podría decir. Es algo que ha sucedido en el lado del oeste mucho tiempo y es algo que se puede considerar. Otra cosa que se puede considerar es programas que han tenido mucho éxito en el oeste con comunidades de familias que se han quedado abandonados, han recibido capacitación muy específica para poder entrar al sector laboral. Uno que me viene en mente es Europe, que, que es un programa muy exitoso en los Estados Unidos. Entonces creo que si lo consideramos de nuevas maneras o lo vemos de maneras diferentes y vemos también en tasa de pago, ser algo muy importante en todo el proceso. Creo que hay todo tipo de posibilidades. Gracias, Diane. Y Rachel, sus pensamientos en de la función de la educación y podemos hacer a un nivel de leyes o políticas para combatir con estas barreras culturales y en la educación para empoderar a las mujeres. Sí, creo que en el lado cultural y también en el lado legal, yo sí creo que acceso a planificación familiar y derechos reproductivos, por ejemplo, si eres en este caso eres una mujer en Centroamérica, tiene su educación de secundaria, pero salen embarazadas a los 18 años, va a ser muy difícil cuidar a un niño y completar la educación no, a un tiempo completo. Creo que poder planificar para cuándo uno va a tener esa familia, creo que es algo clave. Aparte de eso, por supuesto, hay, desafortunadamente, esto no es algo solo un problema de Centroamérica, es un problema global. Esta expectativa de que las mujeres se queden en casa a cuidar a los niños, creo que es quizás un cambio al ambiente para que haya cambios también para cuidado infantil y también, aunque una mujer tenga más educación, aún comparte la responsabilidad de cuidar a los niños y nuevamente también regresa a los derechos reproductivos que están bastante limitados en los países de Centroamérica, que aquí lo vemos en Estados Unidos también, y también pintando una imagen de, imagínense que sí tienen educación, pero en su comunidad el labor, el trabajo principal que se les ofrece es en el lado de agricultura o apoyo doméstico. Tiene que haber más disponibilidad de trabajos y que paguen un salario mejor, como mencioné. Haciendo el trabajo que yo hago, los salarios en los Estados Unidos hasta en México son mucho más altos, entonces los pagos, educación, seguridad y va a ser muy difícil de combatir si los salarios y estoy de acuerdo con mis colegas
También tener más asociaciones y políticas para ayudar a crear trabajos más dignos que paguen mejor y den mejores beneficios. Creo que definitivamente va a ser clave educación. Por supuesto, es clave para tener acceso a estos trabajos, pero la educación es un paso en un proceso bastante ah, amplio para poder quedarse en la comunidad de uno y poder tener una mejor calidad de vida. Muchísimas gracias, Rachel. Y mencionó trabajos. Quiero regresar a ti, Rachel, porque mi próxima pregunta tiene que ver con trabajos, particularmente en el factor, en el sector formal. Así que quiero regresar a usted y preguntar cuáles son algunas de las políticas que piensan que pueden traer a más mujeres de estos trabajos informales y vulnerables al sector formal, donde hay trabajo digno, mejor paga, más protecciones en caso de que le dé COVID o de pronto tiene otros problemas. Así que háblenme acerca de estas cosas que ven en cuanto al sector formal laboral. Bueno, yo creo honestamente que la clave a esto es reducir la corrupción y acceso a instituciones más fuertes hasta que este tipo de problemas sean ajustados. Es muy difícil incrementar o invertir en programas sociales, invertir en distintas oportunidades laborales del sector público. Tenemos que reducir el nivel de corrupción e invertir el dinero que muchos de estos países tienen en la creación de mejores trabajos, la creación de más oportunidades educativas. Y yo sé que esto no es exactamente lo que preguntaba, pero eso pienso que reduciría el reducir la corrupción. Creo que esto ayudaría. Y también creo que utilizar el sector privado es importante. Tengo un colega de El Salvador que dijo que los gobiernos vienen y van, pero el sector privado siempre permanece. Así que utilizar esto y la visibilidad de este sector para tomar ventaja de esto, creo que sería muy importante. Muchas gracias, Rachel. Diane, ¿qué piensa acerca de traer más mujeres al sector formal y cómo lo podemos hacer y cuáles son algunas de las cosas que debemos de considerar? Creo que lo que dijo Rachel en cuanto al sector privado es completamente cierto y poner el género en el centro del sector privado. Creo que eso es parte de lo que nosotros hacemos en CARE. Nosotros ponemos el género en el centro de todo y tenemos también un marco para el género en el sector privado. Y esto es una gran contribución que nosotros estamos haciendo. Y es tan importante porque todos ganan realmente. El sector privado gana, las mujeres y sus familias ganan también y también el gobierno local gana. Así que creo que es hora de que pongamos el género en el centro, en lugar de lo que hemos estado haciendo en el pasado. Y obviamente lo que dijo Rachel acerca de tener que esperar, aunque uno esté listo para tener una familia y el cuidado a menores. Y todo esto puede ser incorporado en el sector privado también. Gracias, Diane. Secretario General, ¿cómo es que el ICDF piensa acerca del sector formal? Usted ya mencionó algunas cosas, pero ¿qué otras cosas piensa el ICDF que puede hacer en cuanto al sector formal? Le voy a dar la oportunidad de que responda, de traer a más mujeres al sector formal económico. Well, I think if you want to bring more women Bueno, si queremos traer más mujeres al sector formal o el sector privado, quiero primero que nada enfatizar que nuestro punto de vista es como los programas vocacionales. Si las mujeres tienen que tener un trabajo formal, tienen que tener habilidades para poder cumplir con las necesidades del sector privado. Así que nosotros
Desde el principio pensamos que para que las mujeres puedan conseguir empleos, tienen que incrementar sus habilidades y basada en la capacitación que se le dé, ellos pueden obtener nuevas habilidades que pueden usar en distintos sectores y tener trabajos formales y unirse a la economía formal, porque solo así pueden poder mantenerse y sostenerse. Así que quiero enfatizar que la educación y programas vocacionales, creo que esa es la mejor manera en la que podemos apoyar a las mujeres para que entren al sistema laboral formal. Muchísimas gracias, secretario general. Ahora, doctora Ana Leticia Aguilar, si puede darnos un sentido acerca de cómo el gobierno de Guatemala está pensando acerca de incrementar las oportunidades en el sector formal, especialmente en cuanto a género. Sí, yo creo que es importante tener en cuenta que están habiendo avances importantes, están habiendo avances no solamente en Guatemala, pero también en los otros países para desarrollar acciones que acerquen a las mujeres a la formalidad. Yo creo que el primer paso importante que estamos dando tiene que ver con el reconocimiento y avances que se están dando para reconocer la importancia del ámbito del trabajo de cuidados, como mencionaba la colega hace un rato. Reconocer el trabajo de cuidados, la importancia, el impacto que esto tiene para la sociedad, para el PIB de los países de la región, pero también avanzar después de reconocer en redistribuir ese trabajo de cuidados y en reducir ese trabajo de cuidados, que significa que el Estado comience a hacerse cargo de este ámbito de la reproducción social, es uno de los pasos más importantes, porque va a garantizar y va a proveer a las mujeres de pisos básicos de protección social para ellas, sus hijos y sus hijas, y también les va a dar acceso a servicios y de apoyo, ¿verdad? Para el cuidado de los niños y las niñas. Las mujeres no solamente pasaron de ser las principales cuidadoras, ahora pasaron a ser tutoras escolares de los niños y las niñas sin tener condiciones, sin tener acceso a una canasta básica digital en cada hogar, de cada familia, y necesitamos y estamos trabajando en función de fortalecer estos ámbitos, digamos. Pero hay otros aspectos relacionados también con la oferta programática que el país tiene en términos de procesos de fortalecimiento y de modernización de servicios públicos de empleo. Eso es fundamental y es importantísimo para todos los países, porque estamos hablando aquí de empleos no solamente nacionales, pero con perspectivas de integración a estándares regionales que pueden garantizar efectivamente la formalización del empleo, no solamente para las mujeres, pero también para los hombres en general en las sociedades de nuestros países. Pero eso va a requerir o está requiriendo de esfuerzos importantes de reingeniería y de reorganización de estos servicios de empleo y de diseñar y de implementar acciones y programas que son, digamos que, muy específicos para la inserción laboral de las mujeres y para la revisión de la normativa y de las acciones que puedan favorecer ese tránsito que ellas tienen que hacer hacia el empleo formal. Es un proceso de transición, no es una cosa de la noche a la mañana. También necesitamos avanzar y estamos avanzando en normativas sobre el teletrabajo, ¿verdad? Y esta nueva, digamos, esta emergencia de formas de empleabilidad que la pandemia nos ha dejado. Hay un tema también importante que tiene que ver con más y mejores programas para el apoyo a la empresarialidad femenina. Eso es fundamental, con un enfoque de derechos,
que ponga en el centro, como decía la colega, el tema de la equidad y de la igualdad entre hombres y mujeres, que es fundamental. Y por supuesto que tenga en cuenta a las mujeres en sus diferentes ciclos de vida, porque la empleabilidad y el empleo es diferente dependiendo del ciclo de vida de cada una de estas mujeres, pero no solamente de su ciclo de vida, también de las condiciones inmediatas, si estas mujeres son rurales, si estas mujeres son urbanas, si son indígenas, si no son indígenas, si son de sectores urbanos marginalizados o si son mujeres de clase media. Es importante tener en cuenta todos estos factores para poder definir acciones de política pública que permitan acercarlas a la formalización del empleo. Por supuesto que en los temas de educación vocacional, como decían ustedes, hay un ámbito que parece fundamental y que tiene que ver con este proceso, y es el ámbito de la garantía de la sostenibilidad de la formación para el trabajo, de la formación para el empleo que las mujeres necesitan. Y necesitamos identificar primero cuáles son las necesidades de las empresas, cuáles son las necesidades del sector privado, y potenciar que ellos volteen a ver hacia este potencial de la fuerza de trabajo femenina, de la fuerza de trabajo de las mujeres. Parece que es fundamental. La brecha digital que existe en nuestros países es un obstáculo inmenso para las mujeres particularmente, ¿verdad? El manejo también de estos pues factores, digamos, tecnológicos, sobre todo por el idioma, ¿verdad? Por el idioma. Tiene un desafío importante en esta parte. Entonces, implementación de acciones para para la formación digital con igualdad de oportunidades, dirigido específicamente a las mujeres, con las empresas del sector privado, como digo, en el centro de esta iniciativa, fortaleciendo alianzas público-privadas que se ha hecho y se está dando cada vez más. Hemos creado en Guatemala una coalición para el empoderamiento económico de las mujeres, donde la participación del sector privado es fundamental, es central, es ámbitos de participación, digamos, económica del sector privado que cada vez están viendo más la importancia de este proceso. Y sobre todo, están yendo más a los territorios, están viendo más hacia los territorios y las potencialidades que en los territorios hay para este aspecto. Trascender, digamos, esta mirada de proyectos para la subsistencia familiar es fundamental. Ya no estamos hablando de subsistencia, solo de subsistencia. Es importante seguir haciendo acciones humanitarias que garanticen la subsistencia de las familias más empobrecidas, pero es necesario apoyar a las mujeres en transitar hacia su autonomía económica. Esa es la síntesis de este proceso. Si formalizamos el empleo femenino, avanzamos en la creación de autonomía económica para las mujeres y nos favorecemos todos. Se favorece el país, se favorece, se previene la migración irregular. El apoyo a procesos que se están dando importantísimos y en Guatemala cada vez más a procesos de ordenados y organizados de migración laboral, pero para mujeres es fundamental. Identificar nichos posibles de migración laboral organizada para mujeres es fundamental. Y creo yo que estamos dando pasos importantes en este sentido y necesitamos tejer más y más alianzas para ese fin. Esas son cosas que puedo mencionar rápidamente. Thank you very much, doctora, Muchas gracias, doctora, por mencionar todo esto. Y usted me ha ayudado a pasar a la última pregunta, así que este es el último recordatorio para la audiencia. Si quieren hacer preguntas en la sección de preguntas y respuestas o en la página web, y seleccionen hacer preguntas en vivo y pongan su pregunta ahí. Y la
El secretario mencionó también cooperación internacional y mencionaron todos la asociación con el sector privado. Y quiero hacer una última pregunta. ¿Qué se puede hacer para mejorar la coordinación y cooperación entre distintos actores en cuanto a empoderar a las mujeres en el Triángulo del Norte? Y quiero empezar con usted, secretario general. ¿Qué piensa o de qué manera pueden cooperar las organizaciones de manera más efectiva? Thank you. Well, I think the most important thing is trying to build a consensus. Creo que lo más importante es llegar a un consenso, porque si hay tantos actores diferentes, socios diferentes, cómo coordinar de una manera correcta. El consenso es lo más importante. Y un proyecto implementado por ICDF, por ejemplo, nuestros proyectos siempre involucran diferentes socios, no solo del gobierno, también las comunidades locales, los residentes locales, y siempre están, si quieren garantizar que un proyecto simplemente exitosamente se tiene que implementar consensos para garantizar de que todos sepan qué hacer, porque solo se toman los temas en serio igualmente. Si todos están viendo su propio bienestar, su propio rumbo, no hay consensos. Y también para estos temas, yo diría que los problemas importantes, la iniciativa, usar la iniciativa internacional para mujeres, usarlo para elevar las voces de las mujeres en poder, y me gustaría invitar a las mujeres que entreguen sus propuestas de cómo promover el empoderamiento de las mujeres, y también organizarnos conferencias regionales para compartir experiencias de las mujeres, y también tratamos de coleccionar, apilar sus sugerencias. Muchas gracias, secretario general Diane. Y de hecho me gustaría darle una oportunidad para compartir. Igual, ambos trabajan en organizaciones de sociedad civil. ¿Cuáles son sus ideas de mejor colaborar a través de estos espacios? Esta es la pregunta, ¿no? Es tan importante porque hay tantos recursos allá afuera, tantos actores, y si podemos de verdad encontrar una manera de coordinar nuestros esfuerzos con las voces de las personas con las que trabajamos en el centro, vamos a tener mucho más éxito y optimizar nuestro potencial. ¿Cómo hacer eso? Creo que estamos empezando a llegar más y más ahí. De verdad, agradezco a USAID su modelo de co-creación, y creo que sí tiene que ver con co-crear de una manera eficiente, y hay maneras de hacer eso. Y creo que estamos llegando al punto donde estamos considerando usar alguna de estas nuevas maneras de hacer las cosas. Nos ofrece el MIT, el modelo de la Universidad de Massachusetts, de que uno puede co-crear y crear prototipos al mismo tiempo. Entonces tenemos que tomar nota. Ahora tenemos simplemente abrir nuestra voluntad política y deshacernos un poco de nuestros egos, y permitir a las personas para las que trabajamos lleguen al centro. Y gracias, Diane. Lo siento hacer la pregunta del millón para el final. No dejo normalmente las preguntas más difíciles al final, pero aparentemente lo hice esta vez. Me he hecho sus palabras, por favor, ideas sobre cómo hacer que la colaboración sea más efectiva en estos temas. Estoy completamente de acuerdo que las personas que están beneficiando más y recibiendo apoyo de estos programas tienen que estar en el centro para que sus voces pues sean las más importantes en la etapa de planificación. Creo que en las etapas de planificación de proyectos, etcétera, atraer, incorporar diferentes actores
antes de que se ejecute un programa para tener una vista más amplia de cómo se puede ejecutar y quiénes serán los actores principales, como mucha preplanificación. Creo que es fundamental y también me alegra ver que USAID dándole fondos a iniciativas regionales o locales. Creo que eso de diversificar dónde van los fondos para poder apoyar a las sociedades y organizaciones para que tengan más voz y cómo negocian, cómo ejecutar estos proyectos para poder rendir de una manera más de largo plazo y que tengan más significado. Diversificación de fondos directamente también a la organización, que creo que esto me alegra ver. Creo que es importante ver diferentes actores que tomen el liderazgo. Muchísimas gracias. Ya tenemos un par de preguntas en el chat de preguntas y respuestas y algunas preguntas en la... Entonces voy a ir rápidamente a ellos con el tiempo que nos queda. Quería hacer una pregunta acerca de la administración de Biden. A cómo está afrontando esta área de la frontera norte, porque tengo preguntas en el chat box y la página web sobre la ruta. Entonces, voy a tomar el privilegio de moderador y unir estas preguntas y preguntarle al panel la estrategia de causa a raíz tiene 5 pilares con gobernancia, falta de violencia, falta de oportunidades laborales. Hay prioridades que están faltando entre estas 5 pilares y si ese es el caso, me gustaría que el secretario general comparta sus ideas de cómo Taiwán y Estados Unidos puedan colaborar más profundamente en estos temas. Pero primero, hay pilares que nos falta entre los 5 en lo que se trata a la estrategia central de la administración de Biden o el gobierno de Biden. Creo que la cooperación más importante entre Taiwán y Estados Unidos es mejorar la inseguridad económica, porque ahora Taiwán está tratando, como muchos países como Estados Unidos, que debemos trabajar juntos para promover el empoderamiento económico de las mujeres. Creo que lo primero podemos compartir nuestras causas principales, podemos compartir información académica para mujeres emprendedoras y las líderes jóvenes, porque compartiendo información de seguro pueden tener ideas y también establecer mecanismos para colaboración global que se puede usar esta herramienta para lidiar con problemas globales. Y creo que probablemente en ICDF en un futuro revelar los problemas y más allá, ya que como siempre mencionamos capacitación vocacional para poder invertir en programas para apoyar a más mujeres a que se unan a programas. Esas son algunas de las maneras de llegar a servicios financieros para que una mujer pueda superarse. Necesita habilidades para poder empezar un negocio, una microempresa, y de ahí puede dar a micro préstamos para ayudar a mujeres vulnerables. Al final, el programa, escalar los programas para que más mujeres reciban capacitación vocacional y definitivamente va a ampliar el tema. Creo que esa es una de las maneras que podemos trabajar con los Estados Unidos para resolver este problema. Muchísimas gracias, secretario general. Doctora Ana Leticia, quería hablar con usted y preguntarle si tiene alguna
¿Algún comentario sobre el gobierno de Biden con su estrategia que se enfoca en 5 pilares en Centroamérica? ¿Hay algo que desde el punto de vista suyo ahí donde se encuentra que agregaría a estas 5 pilares y en la estrategia de lo que se está haciendo? Creo que la estrategia es bastante integral por ahora, y creo que lo que hay que hacer más bien es puntualizar, por ejemplo, los temas que hemos venido hablando. En el tema de seguridad económica, si no tenemos en cuenta, y reitero, el ámbito de los cuidados, estamos, digamos, construyendo un edificio que tiene una base un poco voy a decir, floja. Necesitamos entonces posicionar el tema de los cuidados como un ámbito importante de la seguridad económica de las mujeres. Es una estrategia para la seguridad económica de las mujeres. Y además es un tema de resiliencia. Y aquí quiero decir que sí me parece que es importante que esta estrategia incorpore el ámbito de la necesidad de trabajar en más y mejores factores para la resiliencia de las sociedades de Honduras, Guatemala y El Salvador, que además estamos expuestas de manera muy particular y tenemos una alta vulnerabilidad a eventos hidrometeorológicos, terremotos, sequías, degradación de suelos, inseguridad alimentaria, es decir, efectos del cambio climático que tenemos que empezar a trabajar desde un enfoque de prevención también de la migración irregular. Yo creo que es importantísimo colocar la agenda mundial de cara a el cambio climático en esta agenda y en esta estrategia específica para identificar los factores que están afectando, digamos, estos fenómenos, los medios de vida de las mujeres que ven disminuido justamente sus posibilidades de reproducción familiar, y que además tiene un impacto en la violencia contra las mujeres, tiene un impacto en la prevalencia de redes de trata para explotación sexual o laboral, y además se convierte, digamos, en un factor, como decía yo, de resiliencia, este ámbito de el trabajo de cuidados, de resiliencia ante estos factores del cambio climático y la degradación ambiental. Creo que esa parte nos está haciendo falta en esta mirada integral de la problemática de la migración irregular de mujeres, y para avanzar también en esta mirada y esta visión integral de respuesta a la problemática, que es cada vez, digamos, o está vinculada cada vez más a múltiples factores. Yo creo que por ahí hay una respuesta importante y básicamente, digamos, esto puede derivar y nos puede ayudar a identificar más y mejor cuáles son los sectores, cuáles son las áreas, cuáles son los territorios en que principalmente tenemos que poner los ojos para prevenir esta migración irregular y darle a las mujeres respuestas ante estos eventos climáticos que además son cada vez más frecuentes y se convierten en crisis humanitarias que generan embudos, ¿verdad? Generan, sí, embudos en términos de esta migración irregular, porque presionan las causas ya, digamos, estructurales de otro orden que tienen las mujeres para migrar de manera irregular. Eso creo que es importante agregar a esta estrategia. Thank you so much, doctora Ana Leticia. Diana, muchísimas gracias, doctora Ana Leticia. Diane, quería darle la última palabra. Hemos tenido una pregunta muy interesante en el chat sobre para que las mujeres, alientar a las mujeres que participen más, para que participen en puestos
públicos para que participen más en elecciones o para alientarlas a que voten para crear un Estado más fuerte con equidad. Absolutamente creo que necesitamos a los hombres y a las mujeres involucradas como líderes, lidiando a países, organizaciones y también en toda parte del mundo tenemos menos mujeres que son líderes en puestos de liderazgo para poder crear un cambio. Y necesitamos ambas esas energías, ambas esas perspectivas. Y creo que nuestro trabajo en de verdad inculcar agencia desde las edades muy jóvenes para dar oportunidades es crítico para de verdad ayudar a las mujeres a ofrecerle al mundo lo que tienen para ofrecer en liderazgo. Y creo que ya es hora, absolutamente ya es hora. Percibimos un cambio en cómo en muchos de estos temas, mientras que tenemos más y más mujeres liderando, y estoy anticipando ver eso. Y sé que esto viene pronto. Thank you so much, Diane, and welcome back, Rachel. We're going to wrap Bienvenida, Rachel, nuevamente. Y vamos a terminar el evento, pero quiero agradecer a todos por tomarse la mañana para estar con nosotros. Secretario General, gracias por tomar tiempo de su noche. Este fue un evento muy bueno. Creo que cubrimos muchas áreas y creo que es evidente que pudiéramos haber pasado aquí mucho más tiempo, pero muchas gracias a todos por estar. Doctora Ana Leticia Aguilar Thyssen, representante en Guatemala, y secretario general de Timothy Xiang de ICDF, Diana Carazas en CARE, y Rachel Schmidtke, defensora de CARE. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Hasta la siguiente. Gracias.